Entonces, a ver, díganme qué piensan, qué han oído. ¿La guerra? Pero ahorita todavía no, más adelante sí. Todavía no es tiempo. Pues digo al actual tiempo, ¿qué piensan? ¿Qué interpretan ustedes? ¿Qué han oído? Lo que hemos oído es que hubo el eclipse de la luna y que ha dicho Dios que va a oscurecer de 3 días y eso la gente estaba alarmada. Pero no ha sido 3 días, ha sido 4 minutos. ¿Qué más? Hoy estuve viendo un documental a propósito de lo que dice el joven. Estuve viendo un documental sobre los 7 meses ya de la guerra de Israel con los de Hamas. Entonces hay sitios destruidos, es tremendo lo que está pasando. Terrible situación también la cuestión de otro lado, lo que está pasando, la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, las plagas, los virus, las enfermedades, los terremotos. Y encima de eso, la novelería de ayer, el eclipse. Pues digo, ¿qué piensan? Ahora ustedes que tienen cara de doctores de la ley, escribas, intérpretes de la ley, ¿verdad? ¿Qué dicen? Yo digo que Dios tiene el control de todo y Él sabe las cosas cuando va a suceder. Porque en realidad el ser humano no sabe cuándo, pero solamente el único Dios es el que sabe las cosas que tienen que pasar. Yo por eso digo, ¿cómo interpreten? ¿Qué será lo que está sucediendo? Ahorita tal vez los comienzos de... A nosotros me da ganas de pensar que no es el comienzo, sino ya estamos como en la mitad. O sea, es que es muy repetitivo las cosas, es muy repetido. Que antes cuando éramos muchachos, yo era muchacho, no se oía casi nada, no se oía nada. De repente por ahí hubo un temblor, de repente por ahí había una cosa. Antes nadie robaba, pero en estos últimos, en este siglo ya, en estos últimos en los años del siglo XXI, es terrible cómo se ha acelerado todo. Terrible, ¿no es cierto? Cómo se ha acelerado todo. Ahí tiene un título. Si no se despierta la luz, regalos. Si la luz no se despierta, estamos fritos de luz. ¿Quién va a nombrar? Y algo sorprendente, ¿no? Algo que me sorprendió mucho. Claro, es un espectáculo, un acontecimiento astronómico, pero la gente felices de ver la oscuridad, o sea, andan en tinieblas, o sea, eso es un reflejo de cómo anda la humanidad. ¿Ya? Un reflejo de cómo anda la humanidad, cómo anda la sociedad. Es tremendo el asunto. ¿Sí? Es tremendo. Y ves que la gente se goce, ves que la gente disfrute, ¿cierto? Y Jesús habló muchas cosas sobre aquello. Y nosotros debemos ya despertar. La iglesia debe despertar. Lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Es tiempo. Yo estoy viendo que es tiempo ya de que la iglesia se levante, se despierte. ¿Sí? Ya muchos acontecimientos en todo. Recuerden un asunto importante, que mucho tendrá que ver, escúchame bien, mucho tendrá que ver el comportamiento social, político, económico del mundo para el tiempo final. Ojo. Y todo eso en conjunto está trabajando. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová sobre ti. Porque he aquí que tinieblas, escuche, ¿verdad? Esta es la profecía. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán a las naciones a tu luz y los reyes del resplandor de tu nacimiento. Ante esto, ante las tinieblas que sucedieron ayer, como yo ni le paro bola a eso porque es otra cosa lo que Dios explica en su palabra, ¿cierto? Yo escuchaba, inclusive del mundo, del ámbito evangélico, en las redes sociales, que guarden comida, que
que protéjanse, que... L. No ha pasado nada, pura novelería. Pero ¿será en realidad que no está pasando nada? Pero en realidad ¿será que no está pasando? Hoy vamos a saber un poquito sobre eso. Hoy vamos a saber un poquito sobre eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué son estos acontecimientos en realidad? Pues una vez más, entonces miren, qué bueno que yo estoy contento de que todo esto suceda, de que haya un fenómeno natural, un fenómeno astronómico, que Dios así lo permite. ¿Por qué? Nunca se olviden lo que dice, y tienen que grabarse aquí lo que dice segundo libro a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, que Dios mismo va a enviar un espíritu de engaño. Dios mismo envía un espíritu de engaño para que toda la gente que no quiso creer en la verdad crean a la mentira. Wow. Eso es impresionante. O sea, no se olviden. Entonces miren, yo me alegro de que suceda todo esto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta el estado espiritual en el que anda la iglesia, más desde el escándalo, más desde la novelería, más desde el tratar de adivinar y de, ya tuve la razón, ya ven, yo les dije, guarda. Y Dios, ¿qué hace? Lo mismo que ha hecho toda la historia, hacer que los agoreros, los adivinos sean avergonzados. Lo mismo que ha hecho toda la historia. Por eso es que nosotros debemos confiar únicamente en la Biblia, únicamente en la palabra de Dios. No en lo que dice, ni lo que digo yo, porque si yo les digo algo que no está en la Biblia, no me crean, ¿no? ¿De acuerdo? Si yo les digo a decir algo que no está en la Biblia, no me crean. Y si por no hacerme quedar mal, despuesito me coge aparte y me dice, pastor, ¿sabe qué? Esto está mal, lo que usted está diciendo. ¡Qué bueno! Y veremos a la luz de la palabra, si estamos mal, ¿qué hay que hacer? Corregir. Y ese es el problema que vive la iglesia evangélica hoy. Tienen miedo de corregir, ¿sí? Tienen miedo de reconocer que se estén equivocando en un montón de cosas. Se están equivocando. Ya se equivocaron desde el siglo anterior, ¿sí? Entonces, pero bien, hoy tenemos la oportunidad de ¿qué? De saber qué mismo es lo que Dios le estará diciendo, qué está pasando. ¿Sí o no? ¿En la Biblia está escrito o no? Nosotros somos, a ver, levanta la mano, ¿cuántos cristianos de aquí? Cristianos, pero verdaderos cristianos. Verdaderos, y cuando digo verdaderos, los verdaderos cristianos. El verdadero cristiano lee la Biblia, conoce a Dios, vive de acuerdo a los principios de Dios. Ese es el verdadero cristiano. El que no es verdadero cristiano no lee la Biblia, no ora, vive como quiere, de repente sí, de repente no, depende de la temperatura. Si hace mucho frío, se abriga, no quiere moverse, si hace mucho calor se sofoca, en definitiva no hace nada. ¿Sí? Entonces aquí tenemos problemas, ¿cierto? Entonces miren, qué interesante. Entonces, mira ahí, pongo ahí, tiempo del despertar de la luz. Ya, yo les he venido diciendo algunas veces, hermano, muy pronto la iglesia pasará a la primera línea de combate, y no con armas, no con cosas, porque la prohibición de la predicación del evangelio, la liviandad con que se tratan los valores morales en la humanidad es terrible, y próximamente nos tocará levantar la voz. De otra manera, ¿cierto? Entonces, pero es importante observar aquí, versículo 2, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes del resplandor de tu nacimiento. Wow, eso es increíble. Aquí hay dos cosas importantes. Aquí hay la lucha eterna. Aquí hay la lucha eterna. Tinieblas, luz. Esa guerra se dio desde el origen. ¿Sí? Recuerden, ¿por qué desde el origen? ¿Sí recuerdan? Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Después de que dice que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz. Ya tenemos las tinieblas de ahí. Versículo 2, el segundo versículo de la Biblia, ya está la tiniebla. Tercer versículo, y dijo Dios, sea la luz,
no estaba hablando de la luz del sol, porque el sol aparece en el cuarto día. Manifiéstese la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y llamó a la luz Dios día, y a la tinieblas llamó noche. Wow. Y fue el primer día. No dice lunes, ¿verdad? Es otro problema. No dice lunes, dice primer día. ¿Cuándo habrá sido el primer día de lo que nosotros conocemos? ¿Habrá sido miércoles, habrá sido jueves, habrá sido sábado? Ni idea tengo, pero dijo este es el primer día. ¿Cierto? O sea, bien, pues ahí aparece, recuerden, ya desde el principio aparece la guerra de las galaxias. La guerra entre las tinieblas y la luz, desde el segundo capítulo, el segundo versículo de toda la Biblia, ojo. ¿Sí? Bien, entonces aquí está, ¿sí? La guerra hasta el final, las tinieblas contra la luz. La luz lo que tiene que hacer es resplandecer. A nosotros no nos es dado pelear, ¿no? A nosotros nos es dado resplandecer, y mientras más brille la luz, más disipará las tinieblas. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es atacar a nadie, nuestro trabajo no es insultar a nadie, nuestro trabajo no es absolutamente menospreciar ni minimizar a nadie. Nuestro trabajo es resplandecer como la luz, así, obedeciendo a Dios, ¿sí? En santidad, demandando en la verdad. Por eso Dios nos da hasta un tipo de vestidura para que resplandezcamos así. ¿Sí? Bien, vamos a ver algo más. Miren lo que dice Joel 2, 1 y 2. Toquen trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, y después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Entonces las tinieblas van a ocasionar pueblos, ¿verdad? Híjole, eso es increíble, eso es tremendo. Pero si ve, los días de tiniebla y de oscuridad están escritos en la palabra de Dios y están profetizados que así pasará. Es decir, de pronto lo de ayer es una muestra, porque solamente unos pocos pudieron supuestamente disfrutar de las tinieblas, porque es lo que hicieron. Pero en la mayoría del planeta no pasó nada. Y tampoco donde vieron la oscuridad total, tampoco pasó nada. Pero estamos hablando de la naturaleza, no pasó nada. Pero vamos a ver. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Quién se oscureció ayer? El sol se oscureció, no la luna. Verán, fue un eclipse solar, no lunar. ¿Ya? Entonces el sol y la luna se oscurecerán. Ayer fue una muestra. Para los que estamos atentos, para los que estamos despiertos, debemos entender de qué es lo que está tratando Dios de advertirnos. Esa es la cosa. ¿Sí? Joel 2, 20, 21, el sol se convertirá en tinieblas, ¿sí? Y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Ojo, verá, está hablando del día del Señor, está hablando del día final, del día en que Dios viene a juzgar todas las cosas. ¿Listo? Ahí está hablando de que hay tinieblas, hay oscuridad. ¿Ya? Vamos a ir con más versículos bíblicos hasta un punto en el cual vamos a empezar a descubrir cosas que tiene la Biblia y de bendición para nosotros. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. O sea, es decir, van a haber otros fenómenos más interesantes, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y aquí le hago una pregunta. Lea la pregunta. Ya. Ahí le hago una pregunta. ¿Qué es el sol? Ya ahí está la respuesta, lea. Lea, ahí está la respuesta, lea. El escudo de Jehová el escudo es Jehová de ¿Ya? Salmo 84 dice, porque soy escudo es Jehová Dios. ¿Qué es el sol? Es la representación de Dios. ¿Sí ve? Es un símbolo, ¿cierto? No quitará el bien a los que andan en integridad.
Nada, entonces aquí, o sea, la Biblia nos empieza a hacer descubrir algunas cosas. Entonces, el Sol, el astro de nuestro sistema solar, ¿cierto? Fue tapado por la Luna y se produjo oscuridad. Eso, como ¿qué nombre tiene? Eclipse, ¿cierto? Está muy bien. Pero ahora espiritualmente algo representa el Sol y alguien es el Sol en la Biblia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya tenemos una primera pista ahí. Ya tenemos una primera pista en el Salmo 84:10. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Clarito. No es que entonces adoremos como los incas al Inti. No, es un símbolo. Recuerden, ¿quién se acuerda de Romanos 1:20 de memoria? Ahí pueden comprender fácilmente la ley de memoria, Romanos 1:20. Anote, escriba ahí. Aprender de memoria Romanos 1:20, pero escriba. Y a eso va a escribir en su casa en un papel grande. Ahí le pega en la cocina, le pega en el baño, le pega frente a su cama, en donde dice aprenderse de memoria Romanos 1:20. ¿Sí? ¿Ya quién se acordó de Romanos 1:20? ¿A quién copió? ¿Quién leyó ya? Porque lo invisible de Él es porque lo invisible de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Apréndase de memoria ese versículo. Entonces, cuando tiene ese versículo en la mente, usted relaciona, entonces algo está pasando, algo está representando esto que pasa. Algo representa, algo quiere hablarnos Dios. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios que nosotros, yo al menos no soy novelero, ¿no? Yo lo único que digo es, Señor, ¿qué debo aprender de esto? Lo que pregunto y oro, Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que quieres enseñarnos a través de lo que está pasando? Siempre recuerdo Romanos 1:20, porque por medio de las cosas que se ven, puedo entender lo que Dios está queriendo decir. Y obviamente tengo que irme a la Biblia, a ver qué pasa. Entonces ahí tenemos una pista. Vamos a ver, vamos a saber una segunda cita bíblica para resolver la pregunta, ¿qué es el sol? Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Nacerá el sol de justicia, en cuyas alas traerá salvación. ¿Quién trajo salvación? ¿Quién trajo salvación y vida eterna? Jesucristo. Entonces, ya tenemos el nombre. En el Salmo 84 tenemos que sol y escudo es Jehová Dios. Ahora, viene acá y dice, nacerá el sol de justicia, en cuyas alas traerá salvación. ¿Quién es ese Dios como sol de justicia que trajo la salvación? Jesucristo. Ya tenemos el nombre. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos de tener eso? Recuerden el libro de Hebreos, el escritor del libro de Hebreos dice lo siguiente, que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, pero la verdad es Cristo. Eso. Si usted sabe esos versículos, tiene aquí, usted va a poder comprender muchas cosas. Pero si usted es de las personas que lee y no guarda nada acá, y lee, y solo por cumplir lee, y no memoriza algún versículo, nunca va a poder relacionar nada. ¿Sí? Entonces es importante. O sea, su lectura bíblica y su meditación de la palabra tiene que ser consciente. Usted está en la obligación de memorizar, aunque ahora pedagógicamente le digan todos los entendidos en educación que es un error memorizar. Por eso mismo los guambras salen medios burros del colegio, no saben nada. ¿Por qué no? Porque les está prohibiendo memorizar. ¿Y a quién le interesa que no memoricen? A Satanás. A ver, Salmo
119, 11 me parece. Vean. Ese es el otro versículo que deben saberse de memoria. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Aquí puedo guardar la escritura? No. El corazón para Dios es esto, la mente. Esto es el corazón. En el corazón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El corazón para Dios no es eso. El corazón es esto de acá que nos dio, la mente, el intelecto, todo eso, es del corazón. Porque si no, no dije, porque dice, del corazón salen los malos pensamientos. Pregunta, ¿quién de ustedes piensa con este músculo? Levante la mano. ¿Con qué piensa usted? Y entonces Dios está loco, si dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, dice. Entonces, ¿qué es el corazón para Dios? Eso. Nuestra estructura aquí del ser humano, ¿cierto? Entonces, qué importante. Por eso, por favor, vamos, ¿no es cierto? Relacionando. Entonces, ahora sí, ¿es posible que se produzca un eclipse de sol espiritual? ¿Ya vieron qué pasó? El sol fue tapado en ese sector, ¿sí? Y oscureció literalmente. Un pequeño resplandor por ahí a los costados, pero oscureció literalmente todo. Entonces mi pregunta es, la pregunta que, ¿verá que eso sucedió recién ayer? No irá a decir, ¿dónde copiaría el pastor? Ya debes copiar, o sea, pero sucedió ayer. ¿Con qué tiempo va a copiar uno? ¿Y a quién le va a copiar? Es Dios el que, ¿no es cierto? Que es posible que se produzca un eclipse de sol espiritual. Ahí está, tiene Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán como. Ahora, la luna le tapó el sol, ¿cierto? Pero una pregunta, ¿a qué distancia de la Tierra está la luna? No está muy lejos. ¿A qué distancia de la Tierra está el sol? Según los cálculos astronómicos, hay 400 veces la distancia. ¿Sí? De entre la Tierra y la Luna hay 400 veces la distancia de esa, perdón por la redundancia, de esa distancia que está de la Luna a la Tierra, hay 400 veces más donde está el Sol. Entonces está mucho más lejos, ¿de acuerdo? La pregunta es, después, atrás de la Luna que le tapó, ¿sigue brillando el Sol? Igual que Dios. Dios sigue viviendo. No por el hecho de que alguien mate a alguien, haga algo acá, se acabó Dios. No, Dios sigue ahí. Dios sigue alumbrando, Dios sigue siendo el sol. Dios sigue siendo escudo. El Señor Jesús sigue siendo el sol de justicia. Aunque la ciencia, la filosofía, lo que quiera, diga, no existe. Y porque la luna le tapó, dejó de existir el sol. No, seguía brillando. Es interesante todo eso, ¿cierto? Entonces, bien, pues viene, y las potencias de los cielos serán como. Vamos avanzando un poquito más para lo que aprendemos. ¿Cómo se llama? ¿Es posible que se produzca un eclipse espiritual? ¿Cómo se llamaría, qué nombre tomaría el eclipse espiritual en la Biblia? ¿Qué nombre tomaría un eclipse? Aquí está. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos de algunos apostatarán, la apostasía. A ver. Por estar más lejos, a más distancia del Sol, como 400 veces más, por estar a más distancia, un cuerpo que se acerque al otro, le va a obstaculizar la vista. ¿Sí? Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si eso es cierto. A ver, veamos. Alguien. Ven, ya dime. Ven. Usted es una de las más chiquitas que hay aquí. Ven. Vente para acá. Vente para acá. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver si es cierto. Párate aquí. A parar acá. ¿Sí les pueden ver a todos?
¿Sí, no es cierto? Y comparados a ellos, yo tengo todos estos cuerpos, si les ponemos, son mayor que mi cuerpo, ¿no es cierto? Pero entre tanto que un cuerpo se acerca al otro, ya después de ver ellos, ya les sabemos, ¿cierto? Es lo que está pasando, es lo que pasó, la luna con la tierra y el sol. Entonces, ¿no es cierto? Ahí se puede ver, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay acercamiento, ¿cierto? ¿Qué pasó? Ahí está el fenómeno. Ese es el fenómeno que pasó. Ahora la pregunta es, ¿sucederá? ¿Y el sol sigue ahí? ¿El sol siguió ahí? ¿Siguió brillando? ¿A ese eclipse le minimizó al sol? No le cambió nada en lo absoluto. Apenas se retiró, ¡pac!, volvió. Ahora bien, entonces, de pronto, esta apostasía no será el fenómeno de eclipse que se produce al sol. Dios es el sol. Pero esta apostasía, ¿qué hace la apostasía? Recuerde que la luna está 400 veces más a mayor distancia que la Tierra a la luna. O sea, es una brutalidad. Ahora, el asunto es este, de que como a medida que se va alejando el cuerpo, si otro se interpone, le tapa. Entonces, muy bien. Entonces, cuando se aleja Dios, la gente deja que se aleje Dios, se aleje, deja de leer la Biblia, deja de orar, ya dice, no quiero ir a la iglesia, ya empieza a reclamar a Dios, etc. Se aleja la gente de Dios. Se produce este fenómeno, la apostasía. Y esto sí, es una especie de eclipse espiritual entre las personas. Y ahora mucha cosa de apostasía está en la iglesia y lo vamos a ver. Entonces, mire, ¿sí será posible ese eclipse espiritual, algo que tape el sol? Sí. ¿Pero Dios deja de ser Dios? No. ¿Cierto? Vamos a ver. La apostasía es apartarse de la fe, de la palabra de Dios, cambiándola por cuentos, fábulas, engaños, ciencia, filosofía, etc. Vea, aquí mismo, ¿cuántos de los muchachos que crecieron en la iglesia, ahorita porque están estudiando, están lejos de Dios? Si no, pregúntenles. A ver, levanten la mano los muchachos que están estudiando en la universidad, ya se graduaron. A ver, levante la mano. ¿No? ¿Estás buscando de Dios? ¿Se da cuenta? Ahí está el problema. Entonces, la conquista de un título, el estudio secular, esas cosas, está produciendo un eclipse para con Dios. Ellos están, ¿cierto? Se oscureció. Ellos están poniéndose bajo la penumbra, bajo la sombra, se están metiendo. Aunque el sol sigue brillando, ¿sí o no, hermanitas que están en la universidad? ¿Sí o no? ¿Lees todos los días? Además, algunos muchachos que ni trabajan ni nada, ni leen, peor todavía, imagínense. ¿No es cierto? Entonces, miren, qué interesante. Entonces, veamos cómo se oscurece el sol. Veamos cómo se oscurece el sol, en este caso, la palabra de Dios y todo. Veamos qué es lo que pasa, dice Miqueas 3:5-7. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Ojo, un elemento llamado luna, ¿no es cierto?, obstaculizó. Y aquí un elemento llamado profetas obstaculizan el paso de la luz y el paso del sol, volviendo a la iglesia en tinieblas. Y hay muchas cosas por las cuales, ¿no es cierto? Aquí dice, los profetas hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo de comer. Y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por lo tanto, de la profecía se les hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, o sea, se oscurecerá. O sea, qué impresionante esto. Entonces, sí puede suceder un eclipse espiritual. Sí. ¿Quiénes los culpables? Los falsos profetas. Hacen errar al pueblo. Vea cuánto dice ahí. Del adivinar. Yo soñé anoche. Y ese sueño no tiene nada que ver con la Biblia.
Yo tuve una revelación. ¿Leyó la Biblia? No, pero es revelación. Yo, ¿what? ¿Qué cosa? ¿Usted tuvo una revelación sin leer la Biblia? Estamos locos. Y como ya les dije, ¿no? Ahí en las redes sociales está, verán, de una pastora media famosa, que Dios le ha hablado para que se divorcie del marido y se case con otro. O sea, hello. O sea, hable serio, o sea. Eso ya es una locura. O sea, se han vuelto adivinos, se han vuelto hechiceros los profetas de Dios, tratando de adivinar las cosas que Dios supuestamente quiere hacer, soñando, teniendo visiones, poniéndose en éxtasis. Ya no tenemos necesidad de eso, ¿sabe por qué? Porque la Biblia está completa. Ya no tenemos necesidad. Y si en caso Dios así le cede su soberanía, amén, gloria a Dios, pero tiene que coincidir con la Biblia. ¿Sí o no? Porque igual yo puedo venir, ¿no es cierto?, como iluminado del Señor, como ungido de Jehová, que es cierto, como el ungido de Jehová, vengo a decir, ¿saben qué, hermanitos? Reúna líderes de hermanitos, el Señor me acaba de decirme que le deje a mi esposa. ¿Ustedes qué dirían? Apostas. A ver, vamos a ver qué parte de la Biblia dice. ¿Cierto? Entonces yo tendría que mostrarle la Biblia y decirle, mira, aquí dice, esto me reveló el Señor. Pues siempre me acuerdo de eso, ¿cierto? Siempre me acuerdo de un hermanito que había soñado, tenía una revelación que tenía que casarse con una hermanita. Va y le dice, hermanita, el Señor me dice que tengo que casarme con usted. ¡Pum! A la hermanita no le ha revelado nada el Señor y le puso en el sitio. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué? Porque eran en todo caso entrenadas en la palabra de Dios. Estaban entrenados en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces miren, por lo tanto dice, ¿no es cierto? De la profecía se les dará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol. El día se entenebrecerá sobre ellos y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Es que si no es con la Biblia, ¿cómo va a haber respuesta de Dios? ¿Cómo? ¿En qué parte de la Biblia está diciendo guardarán alimentos, guardará agua? Verá, es un problema, si es posible guardará, tendrá ahorros. Ay, me gustaría hacer de una canción una alabanza. Vive la vida hoy, aunque mañana te mueras, vive la vida hoy. Así funcionan las cosas. Hay que vivir hoy delante del Señor y como Dios manda. Hay que vivir hoy disfrutando cada día, disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando del Espíritu que nos has dado, disfrutando de predicar, disfrutando de hacer las cosas, disfrutando de todo. Hay que vivir. Porque uno de los profetas dijo, Señor, porque en la tumba, en el cementerio, nadie te puede adorar ni vivir ahí como vos mandas, Señor. Hoy. Pues eso es la verdad, yo sí digo, me preocupa mucho, chutica, los cristianos que son ungidos con jugo de limón. Qué bestia, o sea, qué vida más agria y amarga que tienen, qué bárbaro, es impresionante. No les calienta ni el sol, ni el eclipse creo que les afectó. Sí, ¿verdad? Tremenda razón. Entonces miren, han sido una vez más, han sido avergonzados y confundidos los falsos profetas que vaticinaron no sé qué cosas y que a partir del 8 de abril iban a pasar no sé cuántas cosas y cuidado por aquí que por allá. Y ahora saben quiénes van a salir con más razón, teniendo razón. Los científicos que están estudiando los fenómenos de esos del eclipse. Ellos van a sacar muchísimos datos y cosas por ahí. ¿Y qué van a hacer? Ahí ponerles a los hombres en la universidad y decirle, vea esto, lo que dijeron tus pastores, tus profetas, nada pasó, pero sí pasó aquí, ecuaciones, fórmulas, física, astronomía, etcétera, y toma tu maduro, y ahí está, ya, en serio, cierto, tiene mi licencia. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que sí se puede producir un eclipse espiritual. ¿Se dan cuenta? Y de hecho estamos viviendo bajo un eclipse ya de largo tiempo. Yo casi desde que entré a la iglesia, que van a ser 26 años,
yo veo el eclipse ahí constante. Otra vez, la gente no lee. Yo alguna vez tuve la siguiente oportunidad, hermanos. Ya me convertí, ya estaba creo que estaba como unos 2 años o más, creo, un poquito más, creo. Yo me iba a ver un repuesto y iba caminando yo también deprisa le encuentro a una hermanita. Hermanita, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bien. Era una de las hermanitas que yo me convertí con ellos en las campañas evangelísticas que hacían ellos. Después se convirtió en mi enemiga, decía, ¿dónde está ese hermanito? No se irán. Y aprisa, ¿a dónde va, hermanita? Me voy. Ahora es que viene un pastor que tiene el don de confirmar pastores. Yo, ¿what? ¿Qué? ¿Y en qué parte de la Biblia dice que Dios ha dado don de confirmar pastores? ¿Dónde dice? Y creí. O sea, yo estoy viendo un eclipse de sol espiritual ya de largo rato. Crean, apareció la doctrina de la teología de la prosperidad. Eso es una tremenda penumbra. Imagínense, ahí en la doctrina de la prosperidad, si usted no tiene carro, es pecador. Así usted vive en santidad. Usted es pecador, usted es pecadora. Usted ni se asome por aquí porque usted está lleno de pecado porque no tiene carro. O sea, si a mí me ven llegar los de la doctrina de la prosperidad con mi carro, me dice que soy leproso. O sea, váyase de aquí, porque ese carro viejo ahí, ¿qué hace? ¿Sí o no? Claro. Le viene a hacer que las manos, usted vea, lleno de lepra con esa cucaracha ahí, con esa paila con ruedas. Pero por eso una vez más, no, las cosas materiales a mí no me dicen nada de su espiritualidad, su vida, sus frutos. ¿Qué tipo de mujer es usted? ¿Qué tipo de creyente? ¿Qué tipo de varón es usted? ¿Qué tipo de creyente en Cristo es usted? ¿Qué tipo de jóvenes son ustedes? Eso me dice a mí, el fruto suyo, no sus cosas. ¿Se acabó? Ya se acabó el estudio bíblico. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque no hay respuesta de Dios. Ese es el problema. No hay respuesta de Dios. Necesitamos entonces, mis hermanos, cambiar. O sea, ¿quiénes eclipsan a Dios? Los falsos profetas. Los irresponsables, hasta podría yo caer ahí, ¿no? Irresponsable, negligente, que no lee la Biblia, no estudia, no ora, no busca del Señor, no busca educarse. O sea, vive como quiere. Tremendo. Los falsos profetas, los falsos apóstoles y los falsos cristos, eso dijo Jesús. Cuando habló Jesús dijo, danos las señales, dijo, aparecerán falsos apóstoles, falsos profetas y falsos cristos, que dirán, yo soy. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando diga, acá está el Cristo, no le crean. Allá está el Cristo, cuidado, se vayan a ir, no caerán en esa trampa. No es mucho tiempo, y sigue esa cuestión, no es mucho tiempo allá en el Coca, allá en la provincia de Orellana, no es mucho tiempo que un grupo religioso, una denominación religiosa, se inventó el hecho de que el Señor ya viene y hay que vender todas las cosas y que tiene que huir a las montañas, haciéndole vender las casas a los pobres hermanos. Después nada, no viene el Señor, y ahora la casa ya se perdió. No harán eso, ¿verdad? No venderán la casa, nunca. Dejarán regalando. Sí, que hay prisa. ¿Ya para qué va a servir? Si al final ya viene el Señor y hay prisa y todo, ¿ya para qué le va a servir? Tiene que regalando porque tú las contó. Los testigos de Jehová dicen que se van a quedar en la tierra. ¿Y qué le han hecho? Hay que dejar.
¿No es cierto? Vea, eclipsan a Dios y su palabra con sus falsas doctrinas que apartan de la fe a los creyentes y más creen en la interpretación humana que en la revelación de Dios que está en su palabra. Esto es importantísimo. Porque, por ejemplo, es interpretación humana que hablando de la doctrina, yo estuve en varios congresos apostólicos, proféticos, por si acaso. A mí nadie me contó, yo iba para ver, con estos ojos que te dan de tierra, eso. Yo para ver de primera fuente, de primera mano, no que nadie me cuente, para ver cómo funcionaba el asunto. Yo he estado en esos congresos apostólicos proféticos. Yo en una parte no supe cómo les enseñaba, pero el asunto es que cuando daba una palabra decía que en tanto tiempo va a suceder tal cosa y vas a progresar, salía corriendo y ponía plata. Wow. Gracias Señor, usted está bien para hacer el billete, está bien, está bueno esto. Y después a la cola los de a 1000, los de a 2000, wow, decía, a ver si me hago apóstol porque parece que el negocio está bueno. Porque de pastor casi toca sufrir, como dice el apóstol Pablo, sufre persecuciones, dice, aguanta los sufrimientos, cumple tu ministerio, haz obras de evangelista, es el trabajo verdaderamente de un siervo de Dios. ¿Cierto? Entonces, miren, qué importante. Hermanos, hay mucha palabra humana en la iglesia, a nivel general, mucha palabra humana. Mucha interpretación humana. Entonces, eso eclipsa la verdad de Dios, ¿cierto? Llega a la apostasía, se vuelve toda oscuridad y la gente vive en las tinieblas y muchos se van hasta el mundo. ¿Sí? Vea qué más dice. En segundo de Pedro 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Se introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Levante la mano. ¿Quién me puede responder qué es una herejía? No, eso es incrédulo. ¿Qué es una herejía? Anoten, investigar. Anoten, investigar qué es una herejía. Con H, no ir a poner sin H, porque herejía sin H es otra cosa, herejía con H es otra cosa. Cuidado hasta con lo que escribe. ¿Qué es herejía? Aquí mismo está diciendo. Vean, aquí está diciendo lo que dice. Falsos maestros que introducirán cubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató. O sea, ¿qué hacen los maestros? ¿Qué hacen los maestros? ¿Qué hace un maestro? Enseña. Es un maestro enseña. Y si es falso maestro, ¿qué enseña? ¿La verdad o la falsedad? La falsedad. Entonces la herejía es una falsa enseñanza. Sí, ahí mismo está. Cuando no contiene la palabra, o una vez más, cuando cualquier cosa que a ustedes se les mande a hacer, si no contiene la palabra de Dios, vaya, lea bien. ¿Y por qué no hizo? Porque la Biblia no dice que haga eso. La Biblia dice que haga otra cosa, no dice que haga lo que usted me mandó a hacer. Por ejemplo, si yo le digo como pastor, digo, ¿sabe qué, hermanitos? Dios me reveló la siguiente situación. Desde el próximo lunes, todo hermano que no venga, usted hermano se va a la casa y le dice, vago, sinvergüenza, ¿por qué no llega? ¿Será una enseñanza adecuada? No. Pero ¿qué tal si yo le digo, y usted dice, es que es el ungido de Jehová, vamos a hacer?
¿Sabe por qué no le convendría hacer? Porque le van a mandar pegando a usted primero. Eso. Ya, entonces por favor, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Nosotros estuvimos, por si acaso, estuvimos en medio de un fuego. Ahí la hermana Inés estaba recién llegadita a la iglesia. Ahí se nos predicó una herejía destructora que destruyó muchos hogares. Ojo, que casi desapareció la misión Cuerpo de Cristo. Destruyó muchas vidas. Ahí se predicó una herejía destructora, que el adulterio del cuerpo no importaba. Que a Dios le interesaba el adulterio espiritual, no el del cuerpo. Y algunos que estaban con la concupiscencia ahí, moviéndose, dijeron: amén, gloria a Dios, aleluya, este es el hombre. O sea, se destruyeron hogares, se destruyeron vidas. Ojo. Nosotros vivimos, hermano Inés, nosotros vivimos de primera mano. Gracias a Dios nos ha permitido vivir a nosotros, y hemos tenido que vivir con lágrimas, con oración. Hemos tenido que superar esos dolores que han sido tan fuertes. Hemos tenido que superar solo con la ayuda del Señor, solo con la palabra, porque caso contrario, hasta nosotros estuviéramos fuera de la iglesia, hermano Inés, ¿sí o no? Si no hubiera sido por la palabra, afuera estuviéramos nosotros. Pastor, pero eso se puede dar bajo la licencia de Dios para probar el corazón. Claro, por supuesto. Todo está bajo el control de Dios. La voluntad soberana de Dios, la voluntad permisiva de Dios. El hecho que Dios permita que pase algo así, no quiere decir que eso ya le eclipsó y le quitó de ser Dios. No, es que los hombres, ¿cierto? Como dice ahí, por su propia concupiscencia, por sus propios criterios, pensamientos y influencia satánica, entonces tuercen la doctrina y enseñan herejías destructoras. De hecho también, sería una herejía destructora que le diga: a nombre del Señor, ¿sabe que aquí dice que, hermanita, dice, verá, aquí dice en Hechos, dice, vendían sus casas y sus propiedades y traían a los pies de los apóstoles? ¿Bíblico o no? Yo le estoy diciendo, y traigo, es que mi hermanita venda su casita y venga a poner el dinerito aquí a los pies de este ungido de Jehová. Ahora la pregunta es, en el resto del Nuevo Testamento, ¿eso está mandando Dios a hacer? ¿No? Eso fue un caso único para ese pueblo de ese entonces, porque estaban recibiendo, ¿qué había? Persecución, estaban matando. Ellos tenían que salir de un lugar a otro y de pronto vendían la casita muy bien, ya, porque necesitamos el dinero mejor para que la iglesia, y dice que repartían a cada uno según la necesidad. Pero ya no estamos en ese tiempo. Entonces, para que se cumpla, en el contexto, para que usted me haga caso de que usted tiene que vender su casa, con oso y todo le mando a vender, con papacito y todo, de ella, usted me tiene que vender su casa con papacito y todo, hermano, y me trae. Tendría que haber en el contexto las diferentes situaciones que nos estén percibiendo como iglesia. No, ya no estén tirando a matar, ya no cierren la iglesia, ya ahí sí. De pronto, hasta esto iríamos metiendo nosotros. ¿Saben qué, hermanos? Vámonos, hermanos, para Hawái, porque aquí ya nos dejan predicar. Pero no es así, o sea, todo eso hay que recibir espiritualmente bien las cosas para obedecer lo que se nos manda de acuerdo a la Biblia y al contexto en el que se vive. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, muy importante. Así que, por favor, amados hermanos, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sus mismos destrucción repentina. De esta parte, negarán al Señor. Vea, hay un montón de gente. Mire, de la iglesia y del Señor han recibido salvación, han recibido vida eterna, ayuda en la iglesia, buena palabra, o sea, increíble, atención y todo. Y ahora dicen que ya no. ¿No es cierto? Y si usted va y pregunta de frente a alguna persona que salió de aquí, ya no quiere la iglesia, nada, va a decir: ¿y por qué?
pastor, es muy feo, ya no quiero. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Por qué? Aquí está, ¿no es cierto? Por avaricia, aquí, esta parte. A ver, si yo le digo, hermana Erika, vaya a vender su casita, pero como usted es una lectora de la Biblia, una buena discípula que retiene la palabra, y me saca el otro. A ver, pastor, no sea avaro, aquí dice que por avaricia harán mercadería. El evangelio no es mercadería. ¿Cómo así voy a vender mi casa? ¿Cómo así voy a vender mi casa? ¿Sí? Pero o sea, por eso necesitamos saber escritura. Y si ve cómo se puede eclipsar el sol de justicia, la palabra de Dios puede ser eclipsada por gente, ¿no es cierto?, que se aproxima y para decirle tal cosa y no le deja ver ya el panorama de lo que Dios le quiere mostrar. Porque le miente, le instruye mal, le enseña mal. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, mire, qué importante acá, ¿no es cierto? Entonces, ahora dice mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se ve. 1 Timoteo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, ahora ya vamos a entrar un poco a la solución del problema, para salir del eclipse, salir a donde está el sol. A ver, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Pues aquí ya nos da la pauta de cómo debemos vivir y cómo debe ser la enseñanza. Sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Una vida piadosa es una vida temerosa de Dios, no una vida que anda una de cal y una de arena, hoy frío, mañana caliente, después tibio, y no se conforma a nada. Nada sabe, claro que si no los profetas de Dios no nos conformamos, o sea, no nos alineamos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina de Dios, que es conforme a la piedad, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la libertad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahora sí, hermanos, ¿en cuántos lugares de este planeta nuestros hermanos, pero a veces por negligencia de los mismos creyentes, están metidos en las tinieblas, no comprenden nada, han sido hasta estafados, otros han sido agredidos, etcétera, de cualquier manera, a otros se les ha autorizado nomás los divorcios y todo? O sea, no es correcto, no está bien. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, ¿cierto? Entonces, mire todo esto, y todo esto está pasando ahora, mire, es que es increíble. Yo pienso que es un montaje también, Por ahí hay un cura que le habla los relajos a los pastores y dice que se entrevistan con pastores por ahí. Yo no me prestaría para una payasada así. Porque de pronto si tengo que reprenderle, lo reprendería en forma privada como manda la Biblia. Claro, hacerle ver que está equivocado, ¿cierto? Así es que mire, se disputan en las congregaciones, se disputan el liderazgo, se disputan el pastorado. Unos ya no quieren ser pastores, ya son apóstoles, otros ya mismos son arcángeles, o sea, es un problema. Hay tinieblas y oscuridad en el mundo espiritual, y grave, que no ha durado 4 días, ya va durando un largo tiempo. Alguien que tendrá que salir. Por eso, mire, una referencia que tenemos, ¿quién sabe la historia acerca del tiempo del oscurantismo, la Edad Media y el oscurantismo? ¿Saben algo? ¿Han estudiado algo sobre eso? ¿Por qué se llama eso
en la Edad Media, ya en la edad del oscurantismo y todo, porque ahí a la gente se le prohibía leer, se le sometía a la ignorancia, a la esclavitud, nadie podía leer la Biblia, nadie sabía absolutamente nada de eso. O sea, académicamente la gente era cero, solo los de la élite, unos pocos, y entre ellos el clero, eran los que estudiaban, los que tenían los beneficios y todo, y el pueblo nada. Pero ahí salió un faro tan grande, tan grande, tan grande, que iluminó, que resplandeció en medio de esa oscuridad en el siglo XV con la reforma Martín Lutero. Ese es un faro grande de luz que resplandeció en medio de la oscuridad. Eso es lo que tiene que volver a pasar ahora. Es necesaria una reforma y un resplandor de la sana doctrina, de las sanas palabras del Señor, del Evangelio de Jesucristo, para que todos los mentirosos caigan. Es necesario predicar el Evangelio de Dios y que la gente verdaderamente se convierta a Cristo, porque si no está convertido a Cristo verdaderamente, va a tener graves problemas. Entonces, miren, qué interesante ver todo eso. Entonces, si ven que ya estamos viviendo un eclipse espiritual bastante prolongado. De los 26 años que tengo yo de creyente, en estos 26 años yo he visto dolores y barbaridades. Pero gracias a Dios que nos ha afirmado en su palabra y nos hemos mantenido como siervos de Dios, creyendo a la palabra, sin poner atención a testimonios malos que de pronto se ha dado al lado nuestro. Pues si la gente quiere negar la fe, sigan nomás, pero yo no me inviten. No, pues Juan 3, 19, 21. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Recuerda el título del mensaje. Es hora, ¿sí?, del despertar de la luz. Es hora del despertar de la luz. ¿Por qué? Y esta es la condenación. O sea, la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué hace malas obras? De aquí, comenzando desde lo pequeño hasta lo grande. La mentira, la ira, el odio, el resentimiento, la falta de perdón, ¿no es cierto?, el coraje, la estafa, el no ser gente responsable en el trabajo. O sea, un montón de cosas. Eso tiene que ver con estas cosas de que aman más las obras de la gente son malas. No leen, no predican, ¿no? O sea, entonces, recuerde que la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús, su palabra, su doctrina, la Biblia. Todo tiene que ser bajo la Biblia. Nada sin la Biblia. Entonces, ¿cuál es la posición en la que nosotros debemos estar para terminar esta noche? ¿Cuál es la posición en la que nosotros debemos estar? Primera de Crónicas 12:32, este versículo me encanta, hermanos. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. ¿Qué tiene que llegar a ser usted? Entendida en el tiempo. Por eso le pregunté, ¿qué está pasando? ¿Se ha dado cuenta? ¿Ha meditado? ¿Ha escuchado lo que se está diciendo? Esto ha contrastado con la palabra de Dios. Vean, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos de los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. 3 cosas importantes. Número 1, debe entender. Número 2, debe saber qué hacer. Y número 3, debe haber autoridad para que la gente obedezca. Y eso solo le va a dar a usted Jesucristo, le va a dar la palabra, le va a dar que usted tenga una vida correcta delante de Dios, obedeciendo su palabra. Primera Tesalonicenses 5, 4 al 2, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de las noches ni de las tiempos. Por más que venga el cuerpo, luna o cualquier otra cosa venga a obstaculizar, será un momentito, pero la luz, nosotros como luz seguiremos resplandeciendo. Porque su vida, por más que un cuerpo
quiera hacer sombra o presentarse como obstáculo, si su vida es correcta delante de Dios, usted seguirá resplandeciendo y seguirá brillando como luz, porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, para que cuando les vean a ustedes, glorifiquen al Padre por las buenas obras que ustedes hacen, después de la salvación. Y para que se cumpla lo que está escrito, lo que dejó escrito el apóstol Pablo. Para que todos nosotros como iglesia, toda la iglesia, el anhelo de Dios, el ideal sería este versículo, que toda la iglesia en el mundo, nosotros, todos nuestros hermanos, pastores, líderes, diáconos de las iglesias, todos los miembros, hasta el último de los miembros, seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las tinieblas, resplandecemos como luminares en el mundo. Su vida tiene que resplandecer, mi vida tiene que resplandecer. Como pastor, como esposo, como papá, como ciudadano, como vecino, como profesional en los trabajos que se hacen, como estudiante, en todo tiene que resplandecer. Pero usted no está resplandeciendo en su barrio, los jóvenes no están resplandeciendo en sus grupos, por donde estudian, por donde trabajan y todo. Chutica, le voy a echar un poco de agua, ahí sí le voy a traer a Securita, que te eche agua bendita y para darte los santos óleos. ¿Sí? Vosotros hermanos, no estáis en tinieblas porque aquel día os sorprenda como la edad, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. 1 Timoteo 4, 6 al 16. Ahí tenemos ya que leer y terminamos con esta lectura. Si esto enseñan a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la... Esta es la forma de combatir las tinieblas, esta es la forma de combatir el eclipse, esta es la forma de resplandecer como luminares en el mundo. Enseñar a los hermanos como buenos ministros de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña para los ustedes jóvenes, ninguno tenga en poco tu juventud, sino seamos todos ejemplos de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. No debemos ser libertinos. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, no descuides lo que hay. Por eso, por estas palabras, es que les vivo molestando. Lean la Biblia, lean la palabra, oren, sométanse a la voluntad de Dios, vivamos como Dios dice que lo hagamos. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, ocúpate, deja de ser ocioso, ocúpate. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovecho sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Facilito. Si alguno de ustedes considera que yo le estoy enseñando mal, o que soy un atrevido que te vengo a llamar hasta la atención aquí, y yo no hago lo que te digo, levántate y reclámame ahorita. Levántate y dime. Ahorita dime, pastor, usted no hace. ¿Qué molesta? Dale, va, tiene oportunidad, cualquier avance. Y dígame, pastor, usted no hace nada de lo que está ahí. ¿Cómo así nos viene a usted a dar cátedra en enseñanza y de lo que no hace? ¿Cómo así? Haciendo las cosas como Dios quiere, ustedes toditos vamos a tener autoridad para que nos escuche cualquiera a quienes prediquemos. Amén. Pero sonríe, usted es luz del mundo. Al final de esto, sí, hay eclipses, hay penumbras, hay tinieblas, está la cosa fea, pero en medio de toda esa cosa fea, estamos nosotros la cosa bonita.
Amén. Por eso tenemos que resplandecer, brillar, iluminar la oscuridad. Ese es nuestro trabajo. Como él le dije, sonría, chido pero feliz. Vamos, ¿sabes? Sí, es importante, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga.